Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según el horario en que estén viendo este video, el cual forma parte de una serie que hemos llamado Preparando un diseño de investigación. Esta es una iniciativa que se lleva adelante en la Universidad de Costa Rica en el marco del 50 aniversario del sistema de estudios de posgrado y nos da mucho gusto pues decir que esta es la quinta entrega. Esta entrega está dedicada a aspectos metodológicos y forma parte de una secuencia que en su primera entrega llamamos hoja de ruta, la segunda la dedicamos al estado de la cuestión, la tercera a la aproximación teórico-analítica, la cuarta a los objetivos, hipótesis, problema, hipótesis y objetivos, y esta quinta a la metodología. Si alguna persona quisiera ver las entregas anteriores, por supuesto puede entrar al canal de YouTube y ahí las puede consultar. De alguna manera, una sesión o una entrega o un episodio lleva al otro. De manera que si quieren complementar lo que vamos a desarrollar acá con las entregas anteriores, lo pueden hacer en el canal de YouTube. Y como hemos dicho, pues esta iniciativa procura aportar algunas consideraciones basadas en experiencia de investigación de mi parte para potenciar trabajos de investigación, bien sean de licenciatura, de maestría, de doctorado, y sin duda también, y sería estupendo que así fuese, que pudiese apoyar también a personas que cursan estudios de grado o de bachillerato o licenciatura y que requieren algunas herramientas también de investigación. No está dirigido exclusivamente a un campo de conocimiento, por lo tanto, las consideraciones que se brindan son más de tipo general, es decir, no entramos en detalles ni especificamos mucho un campo de conocimiento en particular, porque la aspiración es que sea de utilidad, si se quiere, más general. Hay múltiples y excelentes obras de referencia en los campos específicos. Pero bueno, mi campo son las ciencias sociales y posiblemente esa formación o de formación profesional se notará en algunos comentarios. Pero la idea es que sea una invitación a, a practicar la investigación en términos generales. También decirles, ¿verdad?, que una motivación fundamental de esta iniciativa, eh, preparando un proyecto de investigación, es la convicción de que la universidad pública tiene que ser más pública, es decir, que tenemos que brindar conocimiento, compartir conocimiento más allá de las aulas y sin duda las tecnologías digitales pues son una herramienta fundamental. De manera que si quieren compartir esta u otras entregas, por favor háganlo, pues la idea es colaborar en la formación, digamos, de una cultura del conocimiento, de la investigación, de la evidencia, en una época en donde la evidencia, los datos, el conocimiento cada vez se cuestionan más. De manera que en ese contexto, pues entramos de lleno a el apartado o el episodio sobre metodología. Vamos a compartir pantalla e iniciamos enseguida en, en la discusión específica de algunas consideraciones metodológicas. Vamos a echar mano de una ayuda visual muy típica de cierta edad. Vamos a poner pantalla completa. Ahí estamos. Y nos vamos al tema. Bueno, como hemos venido diciendo, ¿verdad? El diseño de investigación puede incluir unas 25, 30 páginas. Empieza con una introducción, continúa con una justificación, prosigue con el estado de la cuestión, con la estrategia eh, eh, teórico-analítica, vamos al problema, la hipótesis, los objetivos y terminamos en la estrategia metodológica, que es el tema de hoy. De manera que es muy importante tener en claro esa secuencia, porque podríamos decir
que una fase o una sección del diseño va alimentando la otra. Y en este momento lo que podríamos afirmar es que la estrategia metodológica es la manera en que le damos respuesta a los objetivos específicos que hemos formulado. Es decir, la estrategia metodológica serían las herramientas mediante las cuales respondemos los objetivos, dicho de una manera muy condensada, ¿verdad? Eh, Podríamos decir entonces que el diseño es más que la suma de sus partes, es decir, que se requiere que el diseño tenga un tejido, un armazón, una estructura en que una sección esté conectada con la otra, ¿verdad? Que del estado de la cuestión se infieran o se concluyan elementos para la aproximación teórico-analítica, que a su vez la aproximación teórico-analítica enriquezca el problema, los objetivos, la hipótesis, y que luego los objetivos se operacionalicen en términos metodológicos. Y es muy importante, ¿verdad? Importantísimo asegurarnos que la estrategia metodológica es factible y ha sido validada, de manera que podamos asegurarnos que ya su puesta en marcha, la puesta en marcha, lo que hemos llamado la hoja de ruta, que hemos comparado con la cocina que está aquí detrás mío, esté asegurada, ¿verdad? Que tenemos los ingredientes, que tenemos gas, electricidad u otro combustible y que todo está preparado para iniciar el conocimiento de ese diseño que se traducirá pues en una investigación, ¿verdad? Eso es importantísimo. Entonces, podríamos hacer una recapitulación de, digamos, como un cierto recurso que hemos utilizado en el sentido de que hemos dicho, el estado de la cuestión no es un resumen de la bibliografía, es una discusión de la literatura. ¿Verdad? Hay una diferencia entre resumir y discutir, y eso lo especificamos y lo profundizamos en la entrega o en el episodio de la revisión de literatura. Luego dijimos que la aproximación teórico-analítica no es una lista de conceptos, es, podríamos decir, una trama o un diagrama donde los conceptos dialogan entre sí y dialogan también con el problema de investigación. Y hoy podríamos decir también que la estrategia metodológica no es un resumen de las técnicas. Es decir, no es que vamos a explicar en qué consiste un análisis experimental o una encuesta o entrevistas u otra modalidad. Es decir, más que discutir las técnicas, vamos a explicar por qué ciertas técnicas son idóneas en esta propuesta de investigación para responder a los objetivos. Y si corresponde a las hipótesis, ¿verdad? Y como ya dijimos, es fundamental asegurarnos que esta estrategia es factible en términos de tiempo, en términos de presupuesto, en términos de equipos, ¿verdad? Que nos aseguramos que es posible llevar adelante esta propuesta ya no como un diseño, sino como su puesta en práctica. Una sección importantísima de la metodología es lo que podríamos llamar los antecedentes metódicos. Es muy importante y podríamos decir que conecta con la revisión de la literatura o el estado de la cuestión, que iniciemos la metodología discutiendo muy brevemente, en no más de 2, 3 páginas, algunas investigaciones que nos dan luz en términos metodológicos. Puede que sean investigaciones que no tienen que ver con el tema, pero sí con el abordaje metodológico. Es decir, que nos ayudan a pensar las técnicas, las variables, las estrategias empleadas en otros estudios, que nos muestran cómo se estimó la viabilidad empírica del trabajo y también nos ilustran cuán novedosa es la estrategia metodológica propuesta. Entonces, diría yo, en 2 páginas, máximo 3, vamos a decir, bueno, algunas investigaciones que son referencia propiamente metodológica o metódica, es decir, aquellas investigaciones que de alguna manera sugieren o inspiran cómo hacer algo. Por ejemplo, permítame un ejemplo personal. Hace unos años yo trabajé en una encuesta con personas jóvenes de barrios o colonias empobrecidas de las capitales de Centroamérica
y utilizamos un cuestionario. Eh, Casi todas las preguntas eran cerradas porque fuimos a distintos barrios de las capitales de Centroamérica, desde San José hasta Ciudad de Guatemala. Una de las preguntas más curiosas, me parece a mí, la aprendí, la aprendí sin H y con H la aprendí, es decir, la incorporé, la hice mía. Fue una pregunta abierta que leí en un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD de Chile, que le preguntaba a las personas qué entendían por poder. Y entonces hicimos la pregunta abierta, luego la codificamos y luego construimos como una tipología de cuáles son las imágenes o las formas en que las personas se refieren al poder. Bueno, para mí, ese antecedente metódico, ese estudio del PNUD, del PNUD de Chile, fue muy relevante porque yo no me hubiera imaginado formular así la pregunta. Entonces, de esa experiencia de investigación en la que yo participé, ese estudio fue muy formativo, ¿no? Como fue muy formativo otras investigaciones cuantitativas inmensamente valiosas, que apuntan a preguntas, a formulación de ítems, por ejemplo, en el caso de encuestas, que, que sin duda, si no hubiese leído, por ejemplo, esa investigación, no lo hubiese incluido en mi propio diseño. En ese sentido, hay antecedentes metódicos fundamentales, ¿verdad? Y es muy importante revisarlos, recoger aquello que es particularmente valioso y enriquecer lo que la persona investigadora que formula el diseño ya tenía en mente. Es decir, siempre trabajamos con otros trabajos, con otras personas, siempre estamos dialogando con el trabajo de los demás y de las demás. Eso es fundamental y también es muy importante en términos de los antecedentes metódicos. ¿Cuáles son algunas preguntas principales de la estrategia metodológica? Un conjunto de preguntas tiene que ver con las dimensiones o ejes de análisis del problema u objeto de estudio. Es decir, ¿cuáles son esas dimensiones que, recordemos, surgen de aquel diagrama que introdujimos en la aproximación teórico-analítica? De ahí vienen esas dimensiones, pasan a los objetivos y las recogemos en la metodología. A su vez, esas dimensiones se traducen en variables, en indicadores que son con los que trabajamos propiamente en la metodología. Y entonces, una vez definidos dimensiones o ejes, variables, nos vamos a preguntar, bueno, ¿cuáles son las formas cuáles son las técnicas a través de las cuales vamos a investigar esas dimensiones y esas variables? Es decir, cómo se obtendrá la información, los datos que nos van a permitir responder a los objetivos. Y otra pregunta muy importante en términos metodológicos es qué haremos con los datos. Es decir, cómo analizaremos los datos. Una, digamos, podríamos decir, un reto que tenemos es no solo describir los datos, sino analizar los datos, interpretar los datos. Y eso es muy importante, ¿verdad? Por decirlo de manera coloquial, a veces en el proceso de investigación, recoger los datos es tan demandante, consume tanta energía, que cuando la persona ya tiene los datos, se siente cansada y dice, uy, ¿ahora qué digo de los datos? ¿Qué hago con ellos, verdad? Bueno, viene una parte muy importante que es interpretarlos, analizarlos, bien sean datos experimentales, datos cuantitativos, datos cualitativos. En cualquier caso, una pregunta fundamental es, ¿qué haremos con los datos? ¿Cuántas y cuáles variables? Bueno, en mi experiencia, eso no se podría definir a priori. Y es más bien a partir del conocimiento de la literatura que respondemos a esas preguntas. ¿Cuántas y cuáles variables nos lo dice la literatura y la aproximación teórico-analítica? Es decir, que descansamos en el conocimiento previo que tenemos para definir cuáles son aquellas variables, aquellas dimensiones de análisis más importantes a partir de la literatura y de la aproximación teórico-analítica. Y también es muy importante, ¿verdad?
asegurarnos, y eso lo hemos dicho varias veces en este episodio, porque es efectivamente muy importante, determinar si esas variables u observables en distintas tradiciones se les llama distinto o diferente, son factibles de ser analizadas empíricamente, ¿verdad? Porque aquí tenemos el gran desafío de asegurarnos que lo que queremos investigar es posible de ser investigado. Muy importante, ¿verdad? Asegurarnos que es la factibilidad del proyecto, ¿verdad? En términos metodológicos, es una dimensión que siempre hay que tener muy en cuenta. Cómo construir indicadores, cómo convertir, digamos, dimensiones en variables y finalmente en indicadores. Bien sea que les llamemos indicadores o que en tradiciones más cualitativas no empleemos indicadores, pero sí a veces se habla de observado, ¿verdad? Podríamos decir que esa transición de dimensiones, variables, indicadores u observables forma parte de un proceso de operacionalización, bien sea en tradiciones más cuantitativas o explicativas, es decir, que buscan análisis causales, como también en tradiciones más interpretativas y cualitativas, o bien en tradiciones experimentales. En cualquier caso, es importante proceso a través del cual se puede volver, podríamos decir, en cierto modo, entre comillas, observable un concepto, una noción, una variable, de manera tal que las discusiones previas del diseño, presentes en el estado de la cuestión, en la aproximación teórico-analítica, las podemos estudiar ya en el campo. El campo puede ser una comunidad, puede ser el laboratorio, puede ser el estudio de archivo, el estudio de documentos. Digamos que eso, en términos generales, podríamos decir, es un gran campo donde trabajar. Es muy importante también, ¿verdad?, que estén claras las relaciones entre esos indicadores u observables para que no haya traslapes. Es decir, es muy importante que haya relaciones entre las dimensiones, los indicadores, pero que no estén traslapados, es decir, que no se superpongan unos a los otros, pero que sí estén claros los vínculos analíticos que unen una cosa con otra, ¿verdad? Eso sí es muy importante. Y será aún más importante cuando toque analizar los resultados. Puede ser útil, hay distintas tradiciones en las cuales se hace, es llevar como un diario de campo del proceso de investigación, donde las personas, bien sea que trabajemos en un laboratorio, bien sea que trabajemos en una comunidad, bien sea que trabajemos eh, en un archivo, podamos ir documentando nuestro propio proceso, es decir, que podamos ir agregando pequeñas interpretaciones, pequeñas descripciones, pero también las dudas, los temas sin resolver, las anotaciones que a veces emergen de, eh, del proceso de investigación, que a veces son el punto inicial para elaborar una interpretación de los datos. A veces hay como, digamos, como ciertos chispazos, digamos, una persona dice, caramba, yo no había reparado en la relación entre aspectos que, claro, que están vinculados, pero yo no los había visto. Ahí como que emerge algo, ¿verdad? Hay emergentes en el proceso de análisis, en el proceso de trabajo de campo, análisis de los datos. Bueno, un diario de campo puede ser una herramienta útil, puede ser un cuaderno de papel, digamos en la vieja escuela, pero puede ser un archivo en una tablet o en el teléfono o en una computadora. Ustedes eligen eh, según sus preferencias, ¿verdad? A mí a veces me resulta útil cargar siempre un cuaderno donde ando haciendo pequeñas anotaciones, que es como el origen de una elaboración o de una elucubración o de una especulación, podríamos decir, ¿verdad? Pero son esas pequeñas elaboraciones a partir de las cuales se van tejiendo relaciones, en las cuales surgen preguntas, en las cuales surgen eh, mm, vínculos
entre datos, de los datos con la literatura, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero es muy importante, me parece a mí recomendable el diario de campo. Si pudiésemos decir, bueno, ¿en qué termina la metodología? Yo diría que la metodología y en términos generales el diseño termina en un cuadro síntesis que podría tener distintas columnas, pero si ustedes me preguntan cuáles son las columnas principales, sin mérito que puedan haber otras, pero no pretende ser exhaustiva, poner, digamos, aspectos específicos que se priorizan más en un campo de conocimiento que en otro. Yo diría que el cuadro tendría que tener tres elementos fundamentales: objetivos, dimensiones o variables y técnicas. Y como a mí me gusta decir en los cursos, ese cuadro lo tenemos que pegar en la refri o en la nevera, eh, de manera que cuando alguien llegue a tomar café a la casa y pregunte, bueno, pero ¿por qué es que nunca tenés tiempo? Ustedes puedan decir, bueno, es que estoy haciendo esta investigación y mira todo lo que tengo que hacer, estos son los objetivos, las dimensiones, las técnicas, y aquí estoy. Si ustedes quisieran, también le pueden colocar una columna adicional que podría ser los tiempos o el cronograma, ¿verdad? Decir, bueno, en el primer objetivo voy a estar en los primeros 3 meses del año, en el segundo los siguientes tres, en el siguiente los tres. Digamos que ahí, en ese cuadro, que no puede ser demasiado detallado porque el diseño no va a caber todo ahí, sí tenemos que sintetizar, decantar, precisar cuáles son, digamos, los focos principales de la investigación. Y yo creo que ese cuadro ayuda muchísimo a decir, bueno, cuando me siento perdida o perdido, regreso al cuadro y digo, ok, esta es mi investigación, estos son mis objetivos, estas son mis variables o mis dimensiones de análisis y estas son las técnicas. Y aquí, esta es la cancha en la que yo me muevo y no puedo perderme, no puedo ir agregándole más cosas. Algunas muy interesantes podrían ser tema para otros proyectos, pero digamos que el cuadro define, como se dice en los deportes, la cancha donde vamos a jugar cualquier deporte, ¿verdad? Entonces es muy importantísimo a nosotros mismos, pero también a otras personas, no se diga a los comités de tesis, de qué se trata la investigación y que haya suficiente claridad de cuáles son sus prioridades. Ahora bien, eh, me preguntaba hace unos días una persona estudiante cómo iniciar el análisis de los datos. Digamos que nosotros podríamos decir, tenemos datos cuantitativos, cualitativos, de orden más experimental, pero ¿cómo los analizamos? ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, ese paso es muy importante, ¿verdad? Muy a menudo la energía en una investigación, particularmente en las tesis, tiende a agotarse con la recolección de los datos. Y ahora nos queda otra tarea, que es analizarlos, ¿verdad? Un elemento que a mí me ha servido mucho, del cual he aprendido mucho, es esta idea de que hay que volver a leer los resultados, porque leer los resultados es como volver a ver los datos desde otros lugares. Sí, bien que sean cuantitativos, cualitativos, más de orden experimental, si se pudiera decir así. Repasar los resultados es una manera de volver al trabajo de campo. Y ahí se empiezan a observar cuáles son los elementos más relevantes, eh, los elementos más novedosos. Entonces yo diría que lo primero es volver a leer los datos. Es también importante prestar atención a aquellos resultados que no coinciden con el resto y que puede ser una pista para ensayar una interpretación. Como se dice en el cine, ¿verdad? Cuando la historia toma un rumbo que no se tenía previsto, a veces los datos que no coinciden son como un punto de quiebre en una historia, ¿verdad? Es muy importante entonces repasar los datos, agruparlos,
establecer categorías, mostrar contrastes, similitudes entre ellos, eh, describirlos con mucho detalle, luego mostrar sus relaciones, mostrar la relación entre los datos y la literatura. Esas son operaciones fundamentales en esa segunda gran etapa, es decir, cuando ya tenemos los datos, cuando los hemos reunido, toca empezar a hacer esa disección, como esa lectura cuidadosa de los aspectos más relevantes. Si tuviéramos que decirlo de una manera más sistemática, yo diría, primero, leer los datos, en segundo lugar, describirlos, en tercer lugar, mirar las relaciones entre los distintos tipos de materiales que hemos encontrado y en cuarto lugar, mostrar las relaciones entre esos materiales, ese material empírico, que podríamos decir que podría ser de distintos campos de conocimiento, y la literatura. Esas etapas podríamos decir que nos podrían servir independientemente de nuestra especialidad, ¿verdad? Porque si hay algo que es muy interesante de la investigación, es que por una parte es muy diversa, muy plural, muy, podríamos decir, abarcador de campos diversos, pero en términos analíticos podríamos decir que hay algunas tareas que independientemente de en qué campo estemos, hacemos de manera semejante, ¿verdad? Describir, relacionar, contrastar, son operaciones, digamos, cognitivas, analíticas, que nos unen a personas que pueden trabajar en campos muy diversos, pero que analíticamente comparten con nosotros y con nosotras, digamos, operaciones fundamentales. Y eso es muy interesante, ¿verdad? Es esa idea que la investigación y la actividad universitaria es unidad en la diversidad. Es decir, somos profundamente diversos y diversas y al mismo tiempo hay ciertas operaciones de orden cognitivo y analítico que tenemos en común. Y eso de ser diversos y de compartir simultáneamente ciertas formas de trabajo es un proceso muy rico, ¿verdad? Porque nos separamos y nos unimos, nos separamos y nos unimos. Y en ese movimiento se produce conocimiento. Ahora, como un tercer proceso, ya hemos recogido los datos, ya los analizamos. Y otra pregunta es cómo iniciar la escritura. A mí me ha pasado, y estoy seguro que no solo a mí, a veces se siente como ese síndrome de la página en blanco. ¿Por dónde empiezo? Por una parte, solemos tener muchas ideas. Por otra, sentimos que a veces no fluyen, que a veces el río está seco, por decirlo así. Bueno, una posibilidad, ¿verdad? Es empezar por aquello que más fluye, por aquello que se nos da más, por aquello que sentimos que está como que, que mentalmente tenemos más elaborado, aunque no sea al inicio, y luego nos devolvemos. ¿Verdad? La lectura no es lineal, sino que va para adelante, va para atrás. Eso es una posibilidad. Otro que, que a mí me resulta, y ahí vuelvo al diario de campo, es primero hacerme un esqueleto. Y con ese esqueleto me oriento y digo, bueno, esta sección tiene 5 subapartados. Voy a empezar por el tercero porque es el que creo que tengo más claro. Y luego me devuelvo o sigo y al final termino por el inicio. Eso puede ser un recurso, ¿verdad? Pero cada quien eh, tiene sus formas de organizar. Pero a mí sí me parece que hay que iniciar por lo que más fluye a partir de un esquema inicial o de una pauta inicial o de una estructura capitular, como también se dice, o como una estructura de un artículo que nos ayuda a orientarnos, a situar elementos, ¿verdad? Y luego vamos en ese proceso que tiene mucho de ciencia, tiene mucho de artesanía, tiene mucho de cocina, de ir armando
el documento, ¿verdad? También puede ser eh, útil leer en paralelo una investigación que inspire o una obra literaria. A veces son muy buenas compañías, a veces la literatura de ficción inspira la escritura, ¿verdad? A veces un trabajo de investigación eh, mm, sobresaliente da motivos para trabajar en los datos propios, ¿verdad? Eso ayuda a mí sirve, pero bueno, esos son como los secretos de cocina, ¿verdad? ¿A qué temperatura se cocina algo? Bueno, hay múltiples explicaciones. A veces a mí me ha servido leer en voz alta, porque a veces se oye, uno escucha pistas interesantes, a veces uno leyéndose en voz alta escucha dificultades de redacción. Eso me hace recordar a una muy querida profesora de quien yo aprendí mucho cuando entré a la universidad, que eh, me decía, mire, mijito, con un aire muy maternal, mire, mijito, usted tiene ideas muy interesantes, pero de no sabe utilizar los signos de puntuación. Y enseguida me dice, si yo leyese lo que usted me acaba de entregar en voz alta, me ahogaría, porque no hay pausas. Desde ese día yo entendí, y eso fue claramente en el siglo XX, y no a finales del siglo, que, por ejemplo, la puntuación y la escritura es muy importante. Si escribimos sobre ciencias naturales, sobre ciencias de la salud, sobre ciencias sociales, sobre artes, humanidades, no importa, la escritura siempre es fundamental, ¿verdad? Finalmente, escribir es una forma de pensar. Entonces hay que tomárselo en serio, leer en voz alta puede ser un elemento útil. Pero pensamos, ¿verdad? Que la forma en que se organizan los datos es muy importante. Y ya para ir cerrando este ciclo de 5 entregas o de 5 episodios, es muy importante pensar las conclusiones y las recomendaciones, ya no del diseño, sino de la investigación propiamente dicha, ¿verdad? Es muy importante triangular los datos obtenidos con la literatura, con datos de otros trabajos, con criterios de personas académicas o expertas. Ese es un recurso. Y hay algunas preguntas que a mí me parecen fundamentales y que no quisiera dejar de mencionarlas. Una es respondernos qué dice la literatura y la teoría acerca de los datos, pero también la respuesta inversa. ¿Qué dicen los datos acerca de la literatura y la teoría? Una tercera pregunta también muy importante, ¿qué retos emergen para futuras investigaciones? Otra persona, profesora, me decía a mí algo muy importante cuando yo estaba haciendo el doctorado. Me decía, miren, piensen que ustedes están escribiendo para las generaciones más jóvenes, ustedes. Piensan de qué manera a ustedes les gustaría leer sobre este tema. Tengan muy presente a quiénes les están escribiendo. Claro que uno podría decir, o una podría decir, yo lo estoy escribiendo a la comunidad científica, a mis pares académicos, a mis colegas que trabajan en temas semejantes, pero este profesor nos decía, sí, todo eso de acuerdo, pero tengan muy presente a las personas jóvenes que les interesan los temas que ustedes están trabajando. Piensen muy bien que las personas jóvenes se beneficiarían con una cierta manera de escribir, de exponer, de argumentar, de analizar. Ténganlos muy presentes. Y la última pregunta, que es finalmente una pregunta que le da sentido al quehacer de la investigación, al quehacer de las ciencias, al quehacer de las universidades, es qué aporta la investigación en términos de la calidad de vida, de la discusión pública, de las políticas públicas, en qué medida lo que sabemos, por ejemplo, sobre prevención de cáncer, sobre prevención de las desigualdades, sobre prevención de la erosión de los suelos, contribuye a nuestra calidad de vida. Es decir, que finalmente la producción de conocimiento aspira
a tener o a disponer de mejores condiciones de vida. Esa es la razón de ser finalmente del quehacer científico. Y es muy importante en ese marco de los aportes, pues no siempre se puede, dependiendo de los campos, etcétera, que compartamos con las personas que participan en la investigación de sus resultados. Eso es fundamental y le da sentido al quehacer de la investigación, al quehacer de las universidades, que son las instituciones donde usualmente se desarrollan las investigaciones. Se cumple el cometido de devolverle a la sociedad los resultados que ella financió con recursos públicos. Bueno, estas son eh, las principales consideraciones sobre la metodología. Espero que les sea, como en las otras secciones, de alguna utilidad. Eh, es una contribución, como decíamos, en el marco del 50 aniversario del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica y pues aspira a utilizar las herramientas digitales que hace unas décadas no estaban disponibles para compartir conocimiento y que sin duda complementan, digamos, marginalmente o complementariamente a las obras de metodología, a los cursos de metodología y no se diga la experiencia de investigación misma. Y, y como me han aconsejado mis hijos y mi hija decir, no se olvide suscribirse al canal de YouTube y darnos un like. De manera que muchas gracias y reitero pues la aspiración y la esperanza de que estos materiales sean de utilidad. Eh, Seguimos en comunicación y no dejen de visitar el canal de YouTube donde iremos sumando también otros materiales que pueden ser de utilidad. Muchas gracias. Gracias.